A continuación, la presentación, la formación del operador jurídico en manos de mercaderes de formularios, elaborada por el profesor Álvaro Morales Áviles, quien es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Jurídicas y doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Querétaro. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Enrique Cázares Nieto, a todo su equipo de colaboradores y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México por la oportunidad de presentarme aquí ante ustedes. Reconozco de igual manera el mérito a todos los anteriores para poder convocarnos de esta forma digital en medio de la pandemia y que demuestra una vez más la capacidad de la red y del Congreso de adaptarse a las dificultades que el medio les plantea. Ahora quiero presentarles la ponencia que acompaña al trabajo escrito que se presenta a este Congreso. Como una forma de llamar la atención sobre el problema, la titulé "La formación del operador jurídico en manos de mercaderes de formularios". Tal vez sea muy estridente el adjetivo, pero refleja los vicios que hay en la formación de los operadores jurídicos. Es momento también de realizar un par de acotaciones. Por muchos años, antes de entrar a la maestría y al doctorado de tiempo completo PNPC, en la que me encuentro actualmente, me dediqué al litigio civil, principalmente. Después comencé a dar clases en universidades particulares y terminé de lleno en los programas de posgrado de investigación en los que me encuentro. Es por eso que conocí y conozco de primera mano las vicisitudes por las que atraviesa el operador jurídico en su formación. Y uso el término operador jurídico, pues es el término que la academia utiliza para englobar a los abogados, a los jueces, a los fiscales o ministerios públicos, etc. A cualquier persona que se gana la vida a través del ejercicio de su profesión jurídica. Pero que en la vida real no podría clasificarlos a todos los mencionados en una sola categoría. Es muy distinto ser abogado litigante que ser juez o proyectista. Es muy distinto ser abogado litigante que ser juez o proyectista. La figura del abogado se ha construido a partir de diversas interpretaciones de lo que debería ser un abogado, que cambia incluso de materia en materia. El abogado civil se comporta y viste diferente al abogado penal o laboral. Por supuesto que todas estas son apreciaciones meramente subjetivas, pero basta dar una vuelta por cualquier juzgado o tribunal para poder comprobar lo dicho. Aunado al aura que rodea a la persona física que ostenta el grado de licenciado en Derecho, tenemos la cuestión de su formación. La carrera se estudia, en mi caso fueron 5 años, no semestres, en un promedio de 9 u 8 semestres aproximadamente, dependiendo de la institución en donde se estudie. En la actualidad han proliferado diversas escuelas privadas que ofrecen la carrera. En el caso de Querétaro, la ciudad en donde radico, en 1996, cuando comencé a estudiar la carrera, se ofertaba por una universidad pública y 3 o 4 privadas. Hoy en día ese número de escuelas privadas se ha cuadruplicado por lo menos. Esto genera un número considerable de abogados egresando cada semestre con una licenciatura. Pero, ¿qué pasa con el operador jurídico una vez que ha egresado? En algunos casos, como método de titulación, se le propone al egresado estudiar un diplomado como opción a titulación o entrar a una especialidad para que una vez cursada esa especialidad, recibir el título de la licenciatura. Y si quiere el egresado estudiar una maestría y con ello obtener el título de especialidad, todo eso se oferta los días viernes y sábados en cuatrimestres. Sobra decir que el título de la maestría no se otorga con el primer semestre del doctorado, por lo cual los índices de terminación y obtención de grados de maestría son bajos. Más allá de estas opciones, el tribunal local tiene también un instituto de especialización judicial que oferta maestría y especialidad en administración de justicia,
a los miembros del propio tribunal preferentemente. La característica propia de la carrera hace que no sea necesaria ningún tipo de colegiación o certificación para su ejercicio. Basta contar con título y cédula para poder litigar representando a clientes, o a veces ellos mismos pueden actuar por propio derecho. Entonces, ¿por qué un abogado diagonal operador jurídico tendría que preocuparse por estudiar algo más que una licenciatura si con esta se le permite ejercer la profesión? La respuesta está en la naturaleza misma del derecho, que es la del cambio. Cambio, evolución, abrogación, derogación, son los términos que podemos aplicar a cómo el derecho se va adecuando al tiempo social, político e incluso internacional. Es por eso que el operador jurídico debe mantenerse actualizado, pero no siempre esta actualización pasa por un aula. Muchas veces, ante una reforma, adición o la publicación de una nueva ley, los funcionarios judiciales son los primeros en comenzar a estudiarla para aplicarla. En los juzgados civiles es común encontrar las pilas de códigos de comercio forrados con los años de las respectivas reformas, por ejemplo. Una vez que la reforma o la nueva ley ha sido absorbida por los operadores diagonal aplicadores, son estos los que le transmiten a los operadores diagonal abogados. El problema es, o no sé si sea válido llamarlo problema, la situación, digamos, es la forma en la que se transmite. Como había dicho antes, existen en el mercado diversas especialidades, maestrías e incluso doctorados que se catalogan como profesionalizantes para distinguirlos de aquellos científicos o de investigación. Pero la entrada, permanencia, duración y costo de estos programas no siempre se adecúan a los horarios del litigante que vive permanentemente con la espada de Damocles de los términos sobre sus cabezas. Entonces el abogado diagonal operador tiene que recurrir a cursos, diplomados, conferencias, temas selectos de la materia de su interés, que ofertan centros, institutos de capacitación o especialización. El problema, aquí sí considero que puedo hablar de un problema, es que la información que reciben en esos centros no siempre es de calidad o no se presenta el tema con un abordaje científico o epistemológico, sino desde un punto de vista práctico, sin preguntarse el porqué de la reforma, su fin, su objeto, las condiciones sociales que se dieron para su aprobación, etc. Luego entonces el operador recibe precisamente eso, una información operacional. Ahora, ¿de quién la recibe? Ya he dicho que los jueces, secretarios, proyectistas son muchas veces los que se convierten en modernos prometeos que traen la luz del fuego a los mortales, pero no lo hacen de manera gratuita o altruista. Para que ese fuego llegue al operador se realiza a través de esos centros de capacitación que mencionaba y que comúnmente son sociedades civiles que reciben las inversiones, cuotas de recuperación, etcétera, por parte de los asistentes. El lugar donde se reúnen los convocados suelen ser salones de hoteles que arriendan a los centros a falta de espacios físicos propios, o los que los tienen acondicionan casas particulares o despachos para recibir a los estudiantes. Comúnmente también se ofrece el servicio de coffee break que se proporciona el propio hotel o la casa anfitriona. La pandemia trajo con sí la migración de estos formatos a los formatos digitales como Zoom, Teams, Meet, etc. Lo que vuelve más pingües los ingresos de los organizadores, pues cortan el gasto que les implicaba la renta del hotel y su servicio. Aclaro aquí que hablo de mi realidad, de lo que sucede en este mundillo, que es el mundillo del abogado en Querétaro. Aquí algunos ejemplos de los cursos ofertados recientemente. Diplomado alta especialización en defensa penal, temas selectos de derecho sucesorio, impartido por un juez familiar y un notario, curso de derecho procesal familiar, estrategias de litigación oral, etc. Ahora también cabe preguntarnos, ¿por qué la alta academia es ajena u omisa ante la situación del operador? ¿La realidad del operador no debería ser atendida desde la academia, más allá de ser un objeto de estudio? ¿Cómo puede la academia acercarse al operador? Preguntas que planteo en este foro, pues es precisamente el punto de encuentro donde se puede pensar libremente en el problema.
Les agradezco a todos la atención que brindan a mis palabras y reitero mi agradecimiento con el doctor Cázares, con su equipo, con el instituto y con la universidad. Espero que se sigan repitiendo estos encuentros y sumemos así nuevas ideas que aporten al beneficio de los operadores jurídicos. A continuación, el trabajo Justicia Digital, una nueva visión del derecho y su incidencia jurídica en la administración de justicia moderna, elaborada por el profesor Giovanni Marcelo Mendoza Andramuño, cursante de un PhD mención en Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, magíster en Negociaciones Internacionales y Comercio Exterior. Es abogado de los juzgados y tribunales de la República y mediador y negociador en conflictos. Tiene una especialización internacional en informática empresarial. Es docente universitario y ponente y capacitador a nivel local, nacional e internacional. Asesor jurídico en el ámbito público y privado. Quiero dar el agradecimiento fraterno a los organizadores de este magno evento del 8º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y 5º de Metodología de la Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Giovanni Marcelo Mendoza Andramuño. Soy de la República del Ecuador. El tema de ponencia para sustentar en esta videoconferencia está intitulada de la siguiente manera: Justicia Digital, una nueva visión del derecho y su incidencia jurídica en administración de justicia moderna. Muy buenas noches. Quiero dar el agradecimiento fraterno a los organizadores de este magno evento del 8º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y 5º de Metodología de la Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo de la presente investigación es analizar los desafíos que el derecho y la administración de justicia moderna afrontan en la era digital global, con nuevas tecnologías y realidades sociales, económicas y culturales. Conlleva adaptación y modernidad de sus servicios, garantizando el acceso a una justicia digital oportuna, eficiente, eficaz y transparente en todos sus procesos y los nuevos parámetros para su ejercicio profesional. Busca un cambio institucional que involucra múltiples reformas normativas y organizacionales. Los objetivos planteados dentro de esta investigación podemos sintetizarlos de la siguiente manera. La justicia digital busca un cambio institucional con reformas normativas, culturales, con adopción de nuevas tecnologías, garantizando un acceso rápido, eficaz, oportuno, dentro de la tan ansiada administración de justicia. Tecnologías de información y de comunicación, las famosas TIC, han revolucionado las relaciones de los seres humanos en su entorno social. El mundo, tal como se lo conocía, ya no existe y el sistema judicial no es ajeno a estos cambios, y más aún en estos momentos donde vivimos una verdadera crisis sanitaria que nos ha obligado a cumplir una serie de restricciones dentro de nuestra vida cotidiana. Soporte teórico de la investigación. La propuesta está sustentada por teorías, doctrinas y conceptos propias del autor y de otros autores, que a través del tiempo han ido plasmando en documentos físicos y virtuales sus criterios y opiniones en la relación a la justicia digital y su nueva visión del derecho en administración de justicia moderna e incidencias jurídicas. También es importante que nosotros tomemos en cuenta el famoso término justicia, doctrina. Muchos especialistas dentro del área han catalogado a la justicia como una sociedad. Sin justicia no se logrará nunca estar en paz consigo misma. Sus habitantes siempre estarán desconfiando los unos de otros. Si se sienten desamparados, es probable que tomen medidas
por propia cuenta para resarcir y protegerse de los demás. El derecho, esta rama importantísima, es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para poder regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista una sanción judicial. Como fines fundamentales del derecho, los que se persigue, tenemos la seguridad, la justicia y el bien común. Entramos entonces a la famosa era digital. Es la nueva era que impactó el mundo, pero también a los gobiernos, quienes han tenido que incorporar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en toda su gestión pública, administrativa y en sus diferentes niveles de control. Ha venido para quedarse definitivamente entre nosotros y se manifiesta a través de una verdadera revolución tecnológica. Internet, ordenadores, disposiciones, dispositivos, herramientas, foros, chats, blogs, medios de comunicación, etcétera, que está transformando de manera clara y profunda todos los hábitos, el lenguaje, la vida y las costumbres de muchas personas para poder crear una verdadera cultura. ¿Qué cultura? La cultura digital. Con esto entramos a tomar en conocimiento la administración de justicia dentro de esta era digital. Al igual que ha sucedido en otros ámbitos, la revolución digital ha llegado a la justicia. Si la incorporación de la tecnología puede ser considerada como el último movimiento en la mejora del acceso a la justicia. Este movimiento está llegando en olas sucesivas, cuando todavía no se acababa de asimilar todo el potencial tecnológico de la información y de la comunicación. Los últimos desarrollos en inteligencia artificial alimentan nuevas promesas, perspectivas para una mejora de la eficacia y de la calidad de la administración de justicia que se ofrece en la modernidad. Como conclusión, podemos señalar de la presente investigación, se desprenden una serie de conclusiones muy relevantes e importantes que nos van a permitir atender la nueva visión del derecho, su incidencia jurídica en administración de justicia digital en la modernidad. El ejercicio del derecho en el siglo XXI requiere, además de una sólida formación ética y académica, también de un conocimiento profundo y global de las nuevas tecnologías, tendencias y herramientas digitales. A continuación, el trabajo Especialización del nuevo juez laboral, elaborado por la profesora Karen Yareli García Arizaga y el profesor Pablo Latorre Rodríguez. Profesora Karen es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California, donde es profesora investigadora de tiempo completo y coordinadora de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho. Profesor Pablo es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España. Fue coordinador de especialidad en Derecho y es coordinador de maestrías en Ciencias Jurídicas en la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesor investigador de tiempo completo y candidato al Sistema Nacional de Investigadores por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. A propósito de la reforma que hemos vivido en muy recientes fechas en materia de justicia laboral en nuestro país, queremos contextualizar y resaltar algunos antecedentes. El tránsito de la justicia laboral del Poder Ejecutivo, como se encuentra hasta el día de hoy, hacia el Poder Judicial, donde se encontrarán los nuevos órganos de impartición y de administración de justicia, ya había sido recomendado a México desde hace más de 70 años por la Organización Internacional del Trabajo. Así encontramos en la recomendación producto de la Cuarta Conferencia Regional del Trabajo en 1949 la siguiente cita textual. Los jueces del trabajo deberían ser seleccionados
entre las personas que posean una profunda experiencia de las cuestiones del trabajo y que reúnan los requisitos para ejercer funciones judiciales. No obstante, transcurrieron bastantes años desde principios de 1900 hasta la fecha, en que seguimos conservando la justicia laboral en manos de las juntas de conciliación y arbitraje dentro de los poderes ejecutivos, tanto federal como local. Pero fue con motivo de algunos estudios, foros y diálogos que se denominaron Foros y Diálogos de Justicia Cotidiana, que se realizaron a través del Centro de Investigación y Docencia Económica, CENCIDE, en que se llegaron a algunas recomendaciones y comentarios. Particularmente se consideró que la transición de juntas a tribunales tuvo esta gran necesidad desde hace ya bastante tiempo, pero que venía siendo el momento de implementar. Por ello, a raíz de estos foros y a raíz de estos diálogos que se realizaron, el titular del Ejecutivo Federal en aquel momento optó por resolver la implementación, previo a un diseño que llevó bastante tiempo, de una reforma laboral estructural. Así pues, de los resultados de estos foros se desprenden los siguientes hechos. En abril del 2016 se presentó una iniciativa con proyecto de reforma de diversos artículos en la Constitución en la materia de la justicia laboral. En noviembre de 2016 se aprobó la reforma. En febrero de 2017, vean ustedes qué corto espacio hay entre fecha y fecha. En febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se modificaron los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia laboral. Para después, en mayo de 2019, apenas el año pasado, publicarse en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a diversos ordenamientos, entre ellos, por supuesto, la Ley Federal del Trabajo. Esto fue configurando en el sistema jurídico mexicano un nuevo derecho procesal del trabajo. Vamos a denominarlo nuevo derecho procesal del trabajo mexicano. Este nuevo derecho procesal hizo necesaria la transición de nuevas figuras e instituciones que no pueden y no deben separarse de los principios del derecho social. En este nuevo contexto del nuevo derecho procesal laboral, encontramos los tribunales laborales como estos nuevos órganos jurisdiccionales que dentro del Poder Judicial, tanto federal como el de los estados, tendrán que funcionar y ser dirigidos por un juez. Es en este mismo contexto donde resaltan los nuevos tribunales, pero de manera muy particular se destaca la figura del juez. Se ha transitado de la idea del juez como un simple aplicador de la ley hacia una nueva función bastante compleja de interpretación y argumentación judicial, donde el resolver conflictos requiere variadas características y virtudes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123, apartado A, fracción 20ª, que estos nuevos jueces, estos jueces laborales, deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral y sus sentencias deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. La Ley Federal del Trabajo dispone por su parte en el artículo 604 que en su actuación los jueces y secretarios instructores deberán observar los principios de legalidad como este principio fundamental conforme el cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse conforme a la ley vigente, imparcialidad, desde luego que los jueces deben de ser totalmente ajenos o extraños a los intereses de las partes en el conflicto, transparencia, todo el proceso, no solamente la actuación del juez, sino todo el proceso debe de hacerse público
Autonomía e independencia es esta capacidad de decisión de cada juez en su más estricta individualidad, sin dejarse alterar por cualquier fuerza extraña o ajena. Es en este contexto de estos nuevos principios que deben imperar en el perfil del nuevo juzgador laboral que estos nuevos jueces deberán conocer no solo a profundidad el derecho del trabajo, sino también el derecho de la seguridad social. En general, deberán tener gran entendimiento de los principios y normas del derecho social. Asimismo, deberán poseer la sensibilidad que se requiere para atender a los sujetos en conflicto, sobre todo en los conflictos en materia de trabajo. Dentro de la actividad del nuevo juez laboral, destacan dos principios que resultan novedosos en este cambio trascendental en la justicia laboral mexicana: el principio de realidad y el principio de proactividad judicial. Como hemos visto, el nuevo perfil del juzgador laboral se va diseñando, se va configurando, pero a la vez se va destacando por su complejidad, y esto nos hace obligatorio el analizar la importancia de las escuelas judiciales. Existen escuelas judiciales en varios países. México, tenemos la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal como esta institución que ha venido asumiendo la alta responsabilidad de capacitar y actualizar al personal de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, existen escuelas judiciales en algunas entidades federativas, ya que los poderes judiciales de los estados han asumido esta alta responsabilidad de replicar los esfuerzos que se hacen a nivel federal para capacitar en funciones judiciales, administrativas, en lo teórico y en lo práctico, a todo su personal. Qué importante es la función de los posgrados en Derecho. Y es que los programas de posgrado en Derecho de las universidades mexicanas deben también asumir una gran responsabilidad que consiste en capacitar y preparar a estos futuros jueces y a estos futuros operadores jurídicos. Y como estudio de caso, en esta ocasión les compartiré el caso de la especialidad en Derecho con énfasis en Derecho Laboral de la Universidad Autónoma de Baja California. La UABC, por su Facultad de Derecho Mexicali, oferta la especialidad en Derecho con énfasis en Derecho Laboral con las siguientes asignaturas. A propósito de la reforma, ha implementado estas nuevas asignaturas para poder ofertar un nuevo énfasis que hoy en día vemos muy necesario. Dentro de ellos, la justicia social, la justicia laboral en sede administrativa, negociación colectiva y libertad sindical, el nuevo juicio ordinario laboral, los nuevos juicios especiales laborales, pero de manera muy importante se resalta la asignatura de la ética profesional. Creemos que las universidades deben de formar no solo en los aspectos teóricos, dogmáticos o prácticos del derecho, sino que también deben de dotar a sus estudiantes de posgrado de sólidos fundamentos de ética profesional, ya que el perfil del nuevo juzgador laboral debe formarse con altos estándares de ética profesional. El nuevo derecho procesal del trabajo así lo exige. El nuevo juez laboral no solo debe cumplir con los principios de ética judicial, sino también debe actuar con alto sentido de justicia social. Nación, el trabajo, práctica y costumbre parlamentaria, de la doctrina a la realidad, a cargo del profesor Marco Antonio García Pérez, quien es director ejecutivo de la firma Demolitics Investigación Estratégica. Estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un diplomado de presupuesto basado en resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es autor de diversos libros y artículos en Iberoamérica sobre cuestiones constitucionales y parlamentarias. Hoy en día, las y los investigadores parlamentarios no estamos haciendo investigación parlamentaria. Y este es uno de los grandes temas de esta disciplina, que muchas investigaciones no son parlamentarias, sino legislativas. Su objeto de estudio está delimitado a explorar los procesos de confección normativa, pero no se involucran en las cuestiones de representación y control que son tan importantes como la legislación para el funcionamiento democrático de un país. Me baso en un análisis que hicimos mi socia, Danitza Morales y yo, sobre las investigaciones parlamentarias escritas en México en el ámbito federal durante 2020.
Como pueden apreciar, de un universo de 66 publicaciones, 25 han versado sobre cuestiones parlamentarias y 41 sobre temas legislativos. Tal vez esto se explique porque de los 48 autores detectados, 38% son abogados, abogadas, contra un 62% de personas que no tienen un perfil jurídico, politólogas, economistas, sociólogas, filósofas. Es decir, que el grueso de autoras y autores de estas disciplinas ya se abrieron al ámbito jurídico para estudiar los procesos legislativos e incidir en mejores normas. Investigación legislativa. Luego entonces, si la investigación legislativa ya está bien cubierta, ¿quién debe desarrollar investigaciones parlamentarias? Los abogados, las abogadas constitucionalistas. Perfiles que pueden hablar de cuestiones sustantivas como la constitucionalidad y convencionalidad, técnica legislativa, detectar antinomias o lagunas, pero también de cuestiones adjetivas. Sobre todo de cuestiones adjetivas, donde muchas veces está el verdadero conflicto legislativo. Reza la frase que en derecho la forma es fondo. Y es que la investigación parlamentaria no debe asumir que las reglas del juego escritas ya son inamovibles. Más bien, tiene que cuestionarse qué conflictos podrían derivarse de la práctica política para evitarlos. ¿No es una de las funciones de la investigación anticiparse a los sucesos y plantear eventuales soluciones a conflictos inminentes? Pero para llegar a este escenario no podemos limitarnos a nuestros conocimientos jurídicos. La dinámica del poder nos obliga necesariamente a incorporar otros modelos epistemológicos en nuestros procesos de investigación. Por poner un ejemplo, si quisiéramos desarrollar una investigación que nos permita predecir y regular el comportamiento que pueden tener los grupos parlamentarios al cierre de una legislatura, no bastaría con explicar la naturaleza jurídica de las bancadas, un análisis detallado de su marco jurídico o grandes ejercicios de derecho comparado. También habría que detectar cuáles son los patrones de votación de las y los legisladores para verificar cuál es el grado de cohesión real de cada grupo. ¿Qué posibilidad hay de que se instituyan bloques parlamentarios informales y por qué? ¿Y qué puede ocurrir con esos escenarios en momentos decisivos de la legislatura? Para una investigación así, necesitamos de análisis estadístico, estudios sociológicos y politológicos que nos permitan develar la naturaleza de las alianzas, su grado de fragilidad, la posibilidad de que se repliquen en un futuro y entonces, solo entonces, podríamos esbozar opciones regulatorias para normar el comportamiento de los grupos parlamentarios. Por eso algunos nos asociamos con gente formada en otras ciencias sociales. Otros, ellos y ellas mismas, se involucran en el estudio de otras disciplinas, porque así podemos cubrir un espectro más amplio y ofrecer opciones regulatorias que no se queden en el plano de la abstracción, sino que sean materialmente realizables, jurídicamente convenientes y políticamente oportunas. En ese sentido, de las 66 investigaciones que analizamos, solamente 10 tienen un carácter dogmático, mientras que 56, el 85%, son empíricas. Es decir, que el camino de las y los investigadores parlamentarios es analizar cuestiones materiales y trabajar en conjunto con otras disciplinas, porque sabemos que tarde o temprano nuestras hipótesis y propuestas van a ser sometidas al ácido de la realidad, que siempre va a ser mucho más compleja de lo que la norma prevé. Entonces, ¿cuál es el horizonte de la investigación parlamentaria en México? Para bien o para mal, tenemos mucha materia inexplorada. Si queremos indagar sobre las relaciones interorgánicas, podríamos esbozar escenarios sobre cómo puede tejerse la relación entre el presidente de México y la Cámara de Diputados a partir de las elecciones federales de 2021. ¿Qué mecanismos pueden instituirse en un Congreso mayoritario
para que no solo sea una caja de resonancia del Ejecutivo y que las minorías no sean meros espectadores, sino agentes con capacidad de intervención en los procesos parlamentarios. También podemos explorar cómo podría revirar el Senado a cuestiones políticas, tan nefastas, por decirlo menos, como la que acaba de tomar la Corte sobre la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Hoy el Senado poco o nada puede hacer, pero la tarea de la investigación parlamentaria es esa, buscar opciones, investigar para transformar. De las relaciones intraorgánicas ni se diga, materia sobra. Ahí está el transfugismo parlamentario, mejor conocido como chapulineo, donde cualquier partido, cualquiera, puede construir mayorías artificiales para tener la mayoría absoluta, o para alzarse con el derecho a presidir la mesa directiva, o para dejar a las minorías sin capacidad de interponer una controversia constitucional. Otro tema, los salvazos legislativos que ocurren cada vez con más frecuencia, como acabamos de atestiguarlo en el debate sobre la desaparición de fondos y fideicomisos, cuando los diputados y diputadas se enteran de lo que van a votar minutos antes de que comience la sesión. Uno más, los arreglos materiales que desplazan a las normas parlamentarias. Y ejemplos hay muchos, como el acuerdo que emitió la mesa directiva del Senado para disolver a un grupo parlamentario porque solamente tenía 3 de los 5 legisladores que les exigía la norma. Pero hoy, este grupo parlamentario sigue ostentándose como tal y hasta tiene representación en la Junta de Coordinación Política. Y no se cambió la ley, ni se emitió ningún acuerdo en contrario. Simplemente se optó, por virtud de un arreglo político, ignorar deliberadamente a la norma y al acuerdo de la mesa directiva. Es claro que la realidad material no siempre se va a ajustar a las expectativas normativas. Pero es que hoy día no solo está en conflicto con las normas, sino que las está rebasando total y completamente. Pero uno de los objetivos del derecho, y que también debería de ser de las y los investigadores parlamentarios, es renovarse, reinventarse, adecuarse a las nuevas necesidades y más aún, anticiparse a escenarios catastróficos que puedan ocurrir, justamente para evitarlos. Hoy no lo estamos haciendo. 40 de las 66 investigaciones que analizamos no se involucran directamente a estudiar estos fenómenos. Y no lo estamos haciendo porque los operadores jurídicos no tenemos las herramientas para analizar más allá de las instituciones formales. Tenemos que aprender a desarrollar sinergias con otras disciplinas para tener más y mejores investigaciones parlamentarias. Hay que analizar la práctica y la costumbre y debemos conseguir que nuestras investigaciones pasen de la doctrina a la realidad. Para lograr eso, necesitamos más operadores jurídicos que tengan la humildad y la apertura de correr el riesgo de la autocrítica y reconocer que solo viendo los problemas completamente y de frente pueden afrontarse y resolverse. A continuación, el trabajo, el papel de la retórica en la formación jurídica en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de la profesora María Elena Ramírez Sánchez y Enrique Farfán Mejía. La profesora María Elena es doctora en Derecho y directora del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El profesor Enrique es profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Educación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. ¿De qué sirve que haya palabras significativas, elegantes y trabajadas con figuras y según una buena armonía, si ninguna conexión tienen con aquellas cosas a que queremos inclinar y persuadir al juez? Quintiliano. El objetivo de esta ponencia será justificar el uso de la retórica antigua en la formación del juez oral del Poder Judicial de la Ciudad de México. Los temas que desarrollaré muy brevemente, claro, serán, en primer lugar, una argumentación de cómo concebir la pedagogía jurisdiccional, es decir, la pedagogía para los jueces y los impartidores de justicia,
como una pedagogía para la formación del juez. En segundo lugar, hablaré acerca de las exigencias profesionales del perfil del juez del Poder Judicial. Y en tercer lugar, trataré de hacer una vinculación entre las características de la retórica y del perfil del juez, hablando también de lo que es la actualización jurídica y psicopedagógica. Señalaré algunos resultados que se han tenido. Bien, en el primer caso, debo de decirles que queremos sustentar que la pedagogía jurídica jurisdiccional es una pedagogía especial para la profesión del juez, o así se demanda. ¿Qué características tendría que tener? Para eso nos guiamos con el análisis de Hortal, Augusto Hortal. Augusto Hortal entiende la profesión como una práctica cultural, es decir, hacerse profesional de un gremio es aprender no solamente obtener un título, sino aprender un lenguaje, aprender una forma de vida. Con esto nos referimos al concepto de forma de vida de Wittgenstein, donde se incluyen pensamientos, lenguajes y actividades. Es decir, cuando se aprende y cuando se hace uno profesional, se adquieren pensamientos, se adquieren palabras y se adquieren prácticas. Advertimos que la vía más importante para formar parte de la profesión jurisdiccional de juez es el dominio de un lenguaje profesional. Hortal nos menciona, ¿verdad?, que toda profesión se caracteriza pues porque se llega a ella después de una larga preparación, se tiene una membresía, hay un monopolio sobre esa práctica, pero nosotros añadiríamos que también los gremios, las profesiones, tienen un lenguaje propio. Y para el caso del juez, del abogado en funciones de impartidor de justicia, esto es crucial. Es decir, se requiere, por lo tanto, una vez caracterizada de esta manera la profesión del juez, como una profesión fundamentalmente lingüística, también entonces de una pedagogía jurisdiccional con esta sensibilidad lingüística. Encontramos en la revisión que la retórica antigua ya tenía esta intención y esta claridad, es decir, textos pensados para la formación de abogados, con autores como Quintiliano. Y actualizamos en la recuperación de esta retórica antigua estos discursos con el entreveramiento de lo que es la formación por competencias, entendida una competencia como comportamiento efectivo y variado, de acuerdo con Emilio Rives. Es así que llegaríamos a plantear la pedagogía jurisdiccional como una pedagogía especial para la profesión. No podemos seguir sin decir que en todo este trabajo ha sido fundamental la inspiración y el liderazgo académico intelectual del magistrado Antonio Muñoz Cano Eternot, magistrado de lo familiar. Bien, ahora trataré de mostrar cómo lo que en el esquema se mencionó se sustenta con evidencias. Quintiliano, como uno de los retores de la antigüedad, de los expositores de la retórica antigua. Vean solamente algunos de los textos de las citas que encontramos en su gran obra Instituciones Oratorias. Cualquiera de ellas nos deja ver que escribió retórica, pero no pensando en cualquier profesión o en cualquier acción, sino pensando en el abogado. Veamos la última, por ejemplo. Dice, debe también el abogado probar que lo que oponen los contrarios es cosa contraria o diversa de la causa, increíble, superflua o que favorece nuestro asunto. Esto lo escribe en el capítulo 13 de las Instituciones Oratorias de la refutación, es decir, no simplemente escribió un tratado de retórica sobre las cualidades del hablar, sino pensando en el hablar de un abogado. Y encontramos que nuestra preocupación responde a lo que en el perfil del juez del Tribunal de la Ciudad de México se busca, ¿verdad? Que haya una
participación lingüística fundamental. En el caso de la interacción entre el ámbito en su relación con la sociedad, con la competencia como conductor del proceso, se ve muy claramente. Lo leo. Dice, consciente de la publicidad del proceso, emplea la retórica judicial para comunicar y formar a la sociedad en el mejor conocimiento del derecho. Es decir, explícitamente se menciona la habilidad retórica que debe de tener el juez y pues sustenta aún con mayor razón el estar recuperando este saber antiguo. Queremos insistir que estamos pensando en que la retórica antigua puede ser el basamento para resolver el desafío de la formación del juez, que no basta con la argumentación como se ha trabajado últimamente, las teorías de la argumentación, sino que es la retórica la que puede resolver este desafío. Y nos referimos a este discurso humanista y efectivo del que habló Alfonso Reyes y que fue tergiversado terriblemente a lo largo de la historia, pues por Platón o por otros como Petrus Ramos. Nos referimos a estos autores, a Aristóteles, a Cicerón, a Quintiliano, a Séneca, quien ninguno aceptó de la retórica y del rétor la ignominia ni la mentira. Iba de la mano el ser rétor con ser un hombre virtuoso. Y por último queremos mostrar cómo hay una vinculación muy clara y directa entre el perfil del juez, lo que demanda el perfil del juez, y la retórica antigua. Nos parece que la retórica antigua es un saber condensado y estructurado que ordenadamente permite atender estos elementos, estas competencias o cualidades del perfil del juez sin tener que parchar o estar buscando un tutti frutti de disciplinas. Ustedes ya lo pudieron ver aquí, pero menciono una de ellas, por ejemplo, formación integral. Para esto se recurren a múltiples disciplinas, pero esto ya estaba en la visión retórica del acto retórico, de que en la expresión debemos atender a la emoción, al intelecto y al carácter o valores, por ser un caso. Pero cada uno de estos elementos nos daría una gran ventaja con respecto a otras propuestas pedagógicas, sobre todo viendo que la retórica antigua retoma la paideia. Tenemos que decir que, por último, hay experiencias formativas que ya nos han permitido ir calando, ir viendo el alcance de esta propuesta. Ya formamos 10 jueces familiares, participamos en ello con el auxilio de la retórica antigua. Ya se formaron 1.300 funcionarios del Poder Judicial con este saber, y también ahora se están empezando a preparar los futuros jueces laborales también con estos elementos de la retórica antigua. Muchas gracias por habernos escuchado. Cerramos con algunas imágenes que les permitirán darse una idea de cómo se trabaja la voz, cómo se trabaja la palabra en un acto retórico integral y que busca trascender incluso hasta la vida de cada una de las personas que se dedican a ello. La retórica cambia la vida. A continuación, el trabajo, consideraciones didácticas para incorporar el uso de las TIC en la formación docente del Instituto de Estudios Judiciales, elaborado por la profesora Norma Romero Irene, quien es especialista en el campo educativo, cuenta con un doctorado en innovación y formación del profesorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Está certificada por la UTS Sydney, Australia, en desarrollo curricular por competencia. Asesora al Instituto de Educación Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y fue integrante del comité académico. Asesora y catedrática de la Facultad de Derecho a la Barra Nacional de Abogados. Fue secretaria académica del Instituto de la Judicatura Federal y directora de Relaciones Bilaterales en la Secretaría de Educación Pública. Facilitadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y del entonces Procuraduría General de Justicia de la República. Es desarrolladora de contenidos para la Universidad Internacional de La Rioja y coautora de libros de texto de formación cívica y ética para la Secretaría de Educación Pública. Uno de los ejes nodales en la formación de jueces y juezas del Tribunal Superior de Justicia a través del Instituto de Estudios Judiciales son las 4 competencias fundamentales delineadas en el perfil del y de la juez oral de la institución. La referida como el fortalecimiento de su profesión implica la formación constante en aspectos tanto disciplinares, como ustedes saben, penal, civil, mercantil,
familiar, laboral y constitucional tutelar, como lo relativo con la participación como formadores docentes. Son estos jueces y magistrados, en su mayoría, el claustro docente de este instituto, que se denomina profesores internos, y tienen a su cargo la formación, la actualización y capacitación de los integrantes de carrera judicial. Esto implica estar aprendiendo para enseñar. Y desde luego, no solo en esta competencia que refiero, el fortalecimiento de su profesión, sino en las otras tres, ya que son un todo que actúa de manera integral. Como docente facilitador, se plantea la necesidad de lo deseable, el perfil perfecto, contra lo exigible. ¿Qué puedo exigir a un funcionario público cuya prioridad es la administración o impartición de justicia? Ahí está claro su compromiso ético profesional con la sociedad mexicana. Como docente académico interno del instituto, no se puede perder de vista que son funcionarios públicos, en activo, con un rasgo a destacar, y ese rasgo es su expertise teórico-práctico en materias jurídicas. Con esto presente, el Instituto de Estudios Judiciales se ha centrado en aspectos para formarlo como un profesional de la docencia en el marco de un grupo de competencias. ¿Qué competencias? Competencias en la disciplina, en este caso del campo jurídico y judicial, las competencias en la organización de los contenidos relativo a la didáctica instrumental, a la metodología de la enseñanza y el aprendizaje, lo que serían técnicas y estrategias. Las competencias relacionadas con la variedad del aprendizaje, lo relativo a los rasgos cognitivos del alumno, a los tipos de aprendizaje y a los ambientes de aprendizaje-enseñanza. El grupo de competencias respecto de la evaluación, en donde se está trabajando cambiar el paradigma y transitar de un concepto de evaluación a un concepto de evaluación igual a calificación, a un concepto mucho más integral de evaluación como proceso. Las competencias en la incorporación de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, y finalmente las competencias respecto a aspectos éticos en la acción educativa. Se busca que sea un experto en procesos que favorecen el aprendizaje del discente. Hoy esto está ligado con las competencias justamente de la tecnología. Destaco que a través del programa de fortalecimiento docente se atienden las competencias que mencioné hace unos minutos, con una serie de eventos académicos de muy diversa índole. Algunos los están ahora viendo y me atrevería ahí a agregar, por ejemplo, las competencias socioemocionales o el liderazgo. Si bien ya las demandas de este siglo nos ponían frente a la urgencia de incorporar el uso cotidiano de las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación, la situación de salud que a nivel mundial nos lanzó por la borda, y yo digo al espacio virtual, a la enseñanza en línea, sin más que en algunos casos las buenas intenciones de capacitarnos al respecto. De esta forma nos alcanzó la realidad. La relevancia del uso y manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, lo que hoy se conoce como habilidades digitales o alfabetización digital, abrió la oportunidad, una enorme oportunidad que, como mencioné, estaba latente y hoy es ya una necesidad inminente. Pero, ¿qué son estas habilidades digitales o alfabetización digital? Es nada más y nada menos que el uso de la tecnología, la comprensión crítica de la misma y la creación de comunicación de contenidos digital en una gran variedad de formatos. Los usuarios son entonces capaces de poder buscar, seleccionar, verificar, producir y compartir información en Internet. El instituto ha trabajado con esmero para incorporar los recursos técnicos y tecnológicos, así como la capacitación y el apoyo en línea, para continuar formando a sus docentes y que estos formen a los funcionarios de carrera judicial. Estas competencias de la tecnología de la información y de la comunicación implican dos aspectos relevantes. Por un lado, los técnicos y por otro lado, los didácticos pedagógicos. Los
técnicos tienen que ver con fundamentalmente 3 aspectos. Los dispositivos, en donde encontramos a los ordenadores o las computadoras, las tabletas y los teléfonos móviles. Y por el otro estarían las plataformas, que de suyo ya tienen bastante que aprender. Tenemos nosotros que aprender cómo manejarlas y todos sus recursos y las herramientas que nos ofrecen. Hoy en día han salido en enorme cantidad de plataformas, todas con una serie de elementos en común, ¿no? Plataformas que nos ofrecen la participación, el chat, el poder compartir materiales, el trabajar en equipo, el uso de redes sociales incorporadas a estas plataformas, el poder escanear códigos QR, el poder mandar información digitalizada en el momento en que estamos trabajando. Estos son elementos en común de estas plataformas. Ahora bien, tenemos el aspecto didáctico-pedagógico. Este aspecto didáctico-pedagógico busca intervenciones pedagógicas pertinentes que nos pongan en contacto más allá de las pantallas y sus interfaces. La idea sería tener interacciones para no repetir el esquema del monólogo, prototípico del aula presencial. Hoy en día el 90% de lo que se está haciendo en la virtualidad se trabaja bajo este esquema, que habría que cuestionarlo y en la mayoría de los casos hacer intervenciones pedagógicas. En la mira se tiene que pensar entonces en interactuar con el docente, en cómo lograr su atención, cómo lograr su interés. Yo ahí comento que son nuevos tiempos, viejos problemas. Problemáticas no solucionadas en lo presencial hoy se suman a las de la virtualidad. Hoy tenemos que aprender lo técnico, el uso de las plataformas y sus herramientas para eso. Buscar intervenciones pedagógicas pertinentes que nos permitan realmente hablar de conectividad, no solo la tecnológica. ¿Qué hacer entonces? Pues algunos ejemplos. Lanzar preguntas, pero abrir el espacio para las respuestas o para los comentarios. Trabajar en equipo, sí, pero con tareas específicas. El equipo en sí mismo a veces no es la riqueza. Habría que buscar estrategias acordes al contenido y al grupo. Hacer preguntas, pedir que hagan gráficos, que planteen soluciones, que planteen conclusiones parciales o conclusiones finales, que socialicen posteriormente esta información con o en las plenarias que tenemos. Ahí está el asunto medular de los equipos. Reflexionar sobre el tiempo de una sesión a distancia y los estímulos que recibe el participante para que estos sean complementados con actividades en donde el estudiante puede desarrollar habilidades manuales, de escritura, de destreza motriz, de comunicación verbal y de organización. Se está cuidando en el instituto diseñar sesiones con diferentes momentos cuando los tiempos asignados rebasan a 1 hora. Estamos trabajando para atender las necesidades de hacer ajustes a nuestras planeaciones presenciales ya diseñadas e ir incorporando estos nuevos elementos de corte didáctico. Generar formas y espacios de contacto con los participantes de manera sincrónica, es decir, no todo en el tiempo de la sesión real. Es recomendable, entonces, darle seguimiento a nuestros alumnos a través del teléfono, a través del chat, a través del correo electrónico. Me gustaría, para ir cerrando, leer una frase de Fritz Perls que dice: aprender es descubrir lo que es posible, pero esto implica no solo la realidad cambiante, sino nuestras posibilidades de acción a partir de ella. Y esto solo se logra con una toma de conciencia clara y precisa de nuestros recursos y alcances, hacernos responsables de nuestros propios aprendizajes. Y eso lo está trabajando el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Así finalizan las presentaciones de la Mesa 4, Formación y Actualización de Operadores Jurídicos en Ejercicio Profesional, moderada por el profesor Álvaro Morales Ávila. Les agradecemos su atención y continuamos con la ronda de discusión. Favor de enviar sus comentarios y preguntas a través del chat. Gracias. Felicidades a todos los ponentes, fueron muy interesantes todas sus intervenciones
creo que aportan mucho al debate que se está teniendo. Ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas y respuestas. Por aquí tenemos una pregunta que nos hacen a través del Facebook, la compañera Erika Fernanda, que va dirigida para el maestro Marco Antonio. Dice, ¿qué se necesita para una mejor investigación parlamentaria? ¿Realmente sirve de algo? Sí sirve la investigación parlamentaria, solamente que no ha sido debidamente explotada, primero por los investigadores parlamentarios y después por los propios legisladores y legisladoras. Una de las razones puede ser porque no hemos terminado de entender que hacer investigación parlamentaria es ir más allá del estudio de las normas que plantea el Congreso. Ya sabemos que una de las funciones es la legislación, y está bien, era lo que veníamos anticipando en el video que se proyectó, pero lo cierto es que en la actualidad, aún con la fuerza del partido mayoritario, el partido del presidente, este bloque hegemónico, la oposición todavía puede ejercer muchas opciones de control parlamentario y control contramayoritario, como el uso de votos abstencionistas para negociar mejores condiciones, rupturas de quórum, estrategias diversas de obstrucción legislativa, y esas tienen que ser planteadas desde la doctrina. Ese es el reto 1. Y el reto 2 es cómo le hacemos para hacérselas llegar, porque un legislador, un político en general, no va a tener el tiempo para detenerse a leer un libro, un capítulo o algún artículo científico. Hay que tener la destreza, la astucia para podérselo transmitir a través del uso de recursos pedagógicos de los cuales ellos son pues muy afines, para podérselos compartir y que después ellos puedan explotar estas herramientas que nosotros les estamos poniendo en la mesa. Cierro con esto. El reto que tenemos es enfocarla adecuadamente por un lado y por el otro transmitirla para que se logre transformar la realidad, que ese es el verdadero objetivo de la investigación, al menos de la investigación parlamentaria. Muchas gracias. Por aquí también a usted mismo nos comparte una pregunta la compañera Danitza Morales Gómez. ¿Cuáles son los retos actuales de la investigación parlamentaria en los congresos? Bueno, más o menos en el mismo sentido, yo pienso que se refiere a los congresos locales, no sé, pero es lo mismo. O sea, no solamente aplica para el Congreso Federal, sino los congresos locales. Pensando, por ejemplo, que vienen elecciones en 30 de los 32 congresos de México, pues es muy importante el papel que va a jugar la investigación parlamentaria, porque como vamos a estar al cierre de la legislatura y el bloque hegemónico, Morena y todo lo que viene acompañando al partido del presidente, va a quererse imponer con ilegalidades, como ya lo ha venido haciendo en el Congreso Federal y en los propios congresos locales, seguramente va a querer aplicar los mayoriteos, las aprobaciones por fast track, los salvazos legislativos, la desobediencia de la norma, que son cosas que veníamos anticipando. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para evitar que ocurra en la investigación ex ante o ex post, si ya ocurrieron, cómo le vamos a hacer para remediarlos? Es plantear esas cosas desde ahorita para que cuando ocurran los fenómenos, porque van a ocurrir inevitablemente, ya se sepa que hay alternativas para resolverlos, ¿no? Es eso lo que agregaría. Por aquí tenemos otra pregunta también de Gary San, igual para el maestro Marco Antonio. ¿De qué manera las y los abogados podemos incursionar en la investigación para transitar a la investigación parlamentaria? Bueno, sí, bien, en la pregunta viene la respuesta. El primer paso es incursionar en la investigación, después dedicarse a la investigación parlamentaria, ¿no? Como en todas las disciplinas que ya han sido puestas aquí, materia civil, materia laboral, materia penal, materia administrativa, primero pues hay que entender que está inscrita dentro del derecho constitucional, después viene el derecho parlamentario y ahí es donde entra la investigación parlamentaria, ¿no? Y cerraría diciendo que no solamente se debe limitar a los conocimientos jurídicos, como ya anticipamos en el video, sino tener la habilidad para integrar
a otras disciplinas en nuestros estudios, porque de nada sirve que yo haga un gran estudio de derecho comparado o de análisis normativo si no entiendo por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, o que yo redacte una ley que sea pulcra en materia técnica legislativa, pero que yo sé de antemano que no va a ser aprobada en los mismos términos que la estoy planteando porque hay intereses políticos que intervienen. Entonces, debo de prever eso antes de plantear la redacción normativa y ya después de que se escuchen las diferentes voces, con análisis prospectivo, para eso nos ayudan los y las politólogas, determinar qué sí se va a quedar o qué no se puede quedar. Tenemos otra pregunta para la maestra Norma Romero de parte de la compañera Leticia Rivera. Dice, contar con blogs, wikis, podcasts y videos educativos serían buenas herramientas, pero ¿cuál es su opinión sobre la protección de datos personales? Con relación siempre al uso de una serie de recursos que hoy tenemos que estar cuidando con respecto a los derechos de autor, sin duda alguna, tendríamos que estar justamente en eso cuidando, y es un cuidado sobre todo institucional. En algunos casos es el profesorado cuando lo utiliza, ¿no? Saber poner, mencionar o citar a los autores respectivos, ¿no? Hay incluso un número de líneas específico que son los que tenemos que usar para ello, ¿no? Es decir, ya cada vez más se va normando esto y si lo hacemos correctamente no vamos a tener ningún problema. Muchas instituciones hoy en día están trabajando con relación a esto, a revisar las leyes, cómo están, para, por ejemplo, quienes hacemos contenidos específicos, ceder los derechos, ¿no? E insisto, hacer toda la parte de citación respectiva para evitar meternos en estas problemáticas. Mis argumentos han estado muy en el sentido de, y he puesto, ¿no? He subrayado sobre todo el trabajo a nivel crítico, a nivel reflexividad del uso de estas tecnologías. En ese sentido lo vincularía un poco con lo que hablaba el doctor Farfán, por ejemplo. Hay que echar a veces una mirada al pasado para que a partir del pasado podamos resolver asuntos del futuro, ¿no? Él planteaba la importancia de la retórica, ¿no? En donde podríamos encontrar respuestas para problemáticas actuales. Entonces yo diría hoy igual esto, que justo el que esté hoy en boga toda la cuestión digital no nos gane al manejo y uso de lo digital por lo digital mismo. Son herramientas que nos deben ayudar, que nos pueden ayudar, pero debemos cuidar en todos sentidos, ¿no? El uso, el abuso y desde luego el manejo que se hace en un marco de legalidad. En el grupo de Zoom tenemos una pregunta, pero va dirigida a los compañeros de la Universidad Autónoma de Baja California. No sé si a lo mejor el doctor Farfán, que más o menos también está en estos temas de formación de juzgadores, nos pudiera dar una opinión. Dice, en este proceso de la justicia laboral y de los nuevos perfiles de los jueces laborales, ¿cuál consideran debe ser el papel de las universidades, tanto en lo formativo del estudiante como en la capacitación y actualización del operador de la justicia? Gracias, maestro Morales. Buenas tardes a todos los colegas de la mesa, a este extraordinario equipo de organización y, cómo no, a mi tocayo, el doctor Cáceres, le mando un cordial saludo. Gracias por la siempre cordial invitación para estar aquí. Y, maestro Morales, respondo muy brevemente desde mi experiencia en la formación de jueces y la relación con las universidades. Ahí hay todo un tema, maestro. Ahí hay todo un tema porque habría que precisar si es la función de las universidades y aclarar entonces cuál es la parcela específica que las escuelas judiciales tendrían que aclarar. Precisamente la doctora Yareli lo explicó en su presentación. Hay toda una estructura internacional y nacional dedicada ex profeso a la preparación de los operadores jurídicos. Entonces, si no queda claro con las universidades cuál va a ser la participación que cada una de ellas tendrá, pues estamos traslapando o hay una falta de incomprensión sobre el problema. Y si me permite ir un poquito más allá, diríamos que cada una tiene claramente su responsabilidad. Formación inicial, formación específica para lo que es la profesión, pues ha sido lo que tradicionalmente ha desarrollado la universidad
y claro, los estudios de posgrado, preparar en la investigación. Decía usted hace rato en la presentación que hizo también, que nos compartió los posgrados profesionalizantes. ¿Tendrían ahí entonces también una participación con respecto a la naturaleza de la formación jurisdiccional? Puede ser, pero lo que sí añadiría además a esta compleja situación que no estoy resolviendo, sino problematizando para que no lo veamos como algo menor, sino como algo de gran trascendencia, es incluso lo que tratamos de desarrollar muy brevemente en nuestra ponencia, que hay que distinguir entre la preparación del litigante, de la preparación del conductor del proceso de la impartición de justicia. Precisamente, y con esto cierro, parte de este trabajo sobre la retórica, que agradezco a la maestra Norma que lo mencionó, sí, es una búsqueda de respuestas nuevas en saberes antiguos, pero también de la mano del Instituto de Estudios Filológicos, de Investigaciones Filológicas de la UNAM y del doctor Gerardo Ramírez Vidal, encontramos, y les comparto ese hallazgo que nos da mucho gusto, que la retórica jurisdiccional, la retórica de los jueces, no existía en la antigüedad. Es una aportación novedosa que este grupo mexicano actual está dando al campo internacional. Nos parece, claro, hay que terminar la revisión del estado del arte, pero con esto le trato yo de decir que sí es un gran tema, el que apreciemos qué es lo que corresponde a la formación de los operadores jurídicos específicamente, porque usted lo dijo en su presentación, no es la misma tarea, no la confundamos. Continuando también con usted, nos pasan una pregunta de Juan Pablo Nadal, dirigida al profesor Farfán, que dice así: tomando en cuenta la importancia de la retórica y el tratamiento de desprestigio que ha sufrido históricamente, ¿cómo podríamos reivindicar este arte y aprovechar las grandes virtudes que presentó en su trabajo, quitando este halo de negatividad que se le agrega? Nuestro gran maestro, el magistrado Antonio Muñoz Cano, ¿verdad?, cuando nos planteó el tema de la retórica, igual que al compañero que nos hace esta gran pregunta, pues nos generaba esa inquietud, ¿verdad? El estudio lo develó. 2 recomendaciones: vayan a las fuentes. Hay 2000 años de velo judeocristiano que se encargó de negar y negar a la retórica como un conocimiento pagano. Entonces hay que ir a las fuentes, hay que ir a Aristóteles, hay que ir directamente a Cicerón, a Quintiliano, y se van a encontrar con un discurso que fue silenciado por algo que Petrus Ramos, lo mencioné en mi exposición, fue uno de los últimos clavos que se hicieron sobre este ataúd cultural, señalando que tenía que dividirse lo que era la parte conceptual de la parte ética, ¿sí? Y en ese momento se convirtió la parte conceptual en la tan traída declamación, se convirtió la retórica en declamación, y la declamación como un acto vacío, ¿verdad? Que llega hasta el ejemplo espantoso, que ya todos lo decimos, de negarle a alguien la capacidad de un discurso diciéndoles que lo que estás haciendo es retórica, pero como un engaño, como un engaño. Hay que ir a los autores antiguos, pero también en la actualidad, si leemos con cuidado, ha habido todo lo que se llamaba un resurgimiento de la retórica, ¿sí? De la retórica, la nueva retórica, ustedes la estudian, hay autores que incluso nos están llamando la atención hacia poder entenderla. Yo recomendaría mucho a Michel Foucault, ¿sí? Cómo encontramos incluso en ella una fuente de renacimiento del humanismo, ¿sí? Porque recupera a la paideia en este cuidado de sí. Muy brevemente yo es lo que le diría, pero claro que sí hubo un embate contra la retórica. Hay otro momento en que se recupera la retórica que podemos verla con gran gusto en el Renacimiento,
todos los autores renacentistas italianos, no es de gratis que haya tanta capacidad jurídica en Italia. Ya la retórica afortunadamente la han mantenido viva, Petrarca y demás. Muy en breve podríamos comentar eso, maestro Morales. ¿Qué papel juega la justicia judicial en un contexto de pandemia? Yo creo que es importantísimo, y ya lo han dicho mis antecesores, en este nuevo cambio de paradigma que la pandemia a nivel mundial ha venido a generar dentro de todas las instituciones, dentro de todos los estados, es importante que el Estado asuma su papel fundamental, que es de precautelar justamente a su población. Dentro de los fines del derecho, nosotros vemos justamente la paz, la tranquilidad, una justicia, una equidad. Es importante que se tomen todas las medidas adecuadas. Caso muy concreto, lo que pasó en nuestra República del Ecuador, a través de la pandemia, se ha venido a generar un cambio institucional que no estuvo preparado. Y creo que los países a nivel mundial no lo estuvieron preparados. Es importante que tomemos entonces en cuenta que estos cambios que han venido abruptamente de la noche a la mañana han generado cambios específicamente dentro de la administración de justicia. El hecho de que nosotros podamos estar en contacto con nuestros clientes, con nuestros abogados, los jueces, genera justamente un cambio dentro de los paradigmas de la justicia, pasando a una justicia digital, una justicia que nos va a ayudar sin perder las garantías del debido proceso, sin perder las garantías constitucionales y, es más, amparados en los derechos internacionales de derechos humanos.